No, estamos diciéndole buen día al profesor Menéndez, que lo hemos encontrado ahora en un día de la patria, en un día histórico como este 9 de julio del 2020, y está con nosotros el querido profesor Menéndez. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Bien, buenos días. Sí, justamente un día tan importante porque en estos años que están transcurriendo, que son los años de la libertad, de la independencia, ¿cierto? Y que todavía estamos con estos bicentenarios, ¿cierto? Ahora tenemos este año también el bicentenario de las provincias, sobre todo la provincia de San Luis. Así que bueno, en este año tan importante saludamos a todos sus oyentes el día 9 de julio, Día de la Patria también, y así fue declarado por Rosas, ¿no? Que sacó una declaración donde planteó que él fue el primero que planteó que este aniversario del 9 de julio era tan importante como el 25 de mayo, ¿no? A partir del año, aproximadamente el año 31, 32, se empezó a conmemorar también este aniversario como fiesta patria muy importante, ¿no? Sí, seguramente. Nosotros con Enrique recién hablábamos que tal vez desde el desconocimiento, podríamos decir, se planteaban las mismas luchas que ahora en cuanto a lo político en esos años, con muchísimo mayor intensidad, no como decía Macri, con vergüenza, sino que al contrario, había un espíritu muy de fuerte por parte del sector que estaba pujando por armar un gobierno patrio. Sí, efectivamente, era un momento muy difícil no cuando se convocó tanto, sino cuando se empieza el Congreso, porque en Europa había caído Napoleón. Ahí se cortó, me parece, la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Seguramente que el retorno por ahí él los está escuchando, pero al aire no está saliendo el profesor Menéndez, no sé si está, porque como estamos practicando esta cuestión de la comunicación tripartita, digamos, entre tres partes, podemos hablar por teléfono y hacer conferencias, el teletrabajo, digamos, que se ha dado. Creo que retomamos la comunicación con el profesor. Sí, sí está el profesor, ¿eh? ¿Está? Bien. A ver. No, se me cortó el profesor. ¿Viste? Se me cortó. Yo de acá presiento lo que pasa en el más allá. Claro. Pero sí, me parece que hay que retomar allí la comunicación, Enrique, con el profesor Menéndez, que nos estaba dando un contexto de lo que fue este 9 de julio. Bueno, ahí lo llamo, mira. Hola. Sí, profesor, se cortó la comunicación. Pero bueno, acá estamos al aire de vuelta. Estamos al aire. Sí. No, estábamos diciendo entonces que en ese momento que se convoca al Congreso de Tucumán, el Río de la Plata, o sea, Buenos Aires y todas las provincias rebeldes de acá de esta zona, de la zona que ahora sería la República Argentina, era el único lugar de las colonias de España en América que había quedado rebelde, ¿no? Que había quedado levantada, porque todos los otros levantamientos que habían ocurrido en 1810 y posteriores habían sido sofocados por los españoles. Entonces solamente quedaba, reitero, esta zona del Río de la Plata, que llamó al Congreso en Tucumán. Había un grupo de provincias, de territorios que estaban con un planteo federal, que ya habían hecho un congreso el año anterior, eran las que estaban bajo la línea de Artigas y que tenían una línea, digamos así, republicana, más democrática, que seguía el modelo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas otras provincias que seguían el derrotero de Buenos Aires son las que se convocan en Tucumán, y así en Tucumán se plantea que había que armar un sistema de gobierno que fuera como una monarquía absoluta, una monarquía constitucional, ¿cierto? Claro. Porque poniendo un monarca, entonces podía ser
nuestra libertad, nuestro modelo de independencia aceptado por los países de Europa. Podía ser, ¿cierto? Y entonces el que viene y da una disertación delante del Congreso, explica cómo está la situación en Europa, es Manuel Belgrano, que había sido mandado en una misión a Europa, ¿no? Y que justo había vuelto hacía muy poco tiempo, y entonces explica justamente eso, que con Napoleón había un movimiento liberal, digamos, de avanzar con el recorte a los poderes políticos, de avance de diferentes libertades, y en cambio ahora, con el Congreso de Viena, que se hace a la caída de Napoleón, los países, las monarquías europeas, las antiguas monarquías, trataban de recortar todo y digamos así, restaurar los viejos poderes absolutos, ¿no? Claro. Entonces, la propuesta de Belgrano era armar una monarquía, pero lo que tenía de original esta propuesta era que Belgrano decía, bueno, con este planteo legitimista que venía de Europa, o sea, restaurar las viejas monarquías, las monarquías legítimas, entonces Belgrano planteaba traer a un monarca de la casa de los incas, porque si los incas habían sido derrocados por los europeos, por los españoles, lo que correspondía era devolverle el poder a los incas y poner como monarca de las Provincias Unidas a una persona de la casa de los incas. Esta era la propuesta de él, y puede parecer esto algo descabellado, puede ser una cosa que no parezca de acuerdo al momento, pero en realidad no solamente esto fue analizado seriamente, fue compartido no solamente por San Martín y por otros miembros del Congreso y de representantes de diferentes provincias, sino que también este planteo ya tenían una persona que podía ocupar este trono, Ya ¿cierto? tenían el candidato, digamos. El candidato tenían el tenían. candidato que era un hermano que estaba vivo de Tupac Amaru, ¿cierto? De Tupac Amaru, que después de la represión y de la muerte de Tupac Amaru y su familia, había quedado uno de los hermanos, había estado preso muchos años en una cárcel española, y posteriormente andaba y podía ser convencido, digamos así, de que él ocupara que era una persona que no era una persona, digamos así, letrada, sino que era una persona que había tenido cierto grado de educación y tenía bastante claro el tema de cómo habían sido avasallados los antiguos, digamos así, reinos aborígenes, ¿cierto?, por el poder de los españoles, y ¿no? supongo que tenía claro cómo había terminado Tupac Amaru y su familia. Sí, claro. Desde luego que en ese momento esto quedó muy claro. Aparte, los rebeldes, les dije recién, bueno, tanto la revolución en Chile, por ejemplo, habían sido derrotados los patriotas chilenos, también había sido derrotado Bolívar se había tenido que escapar a Jamaica, los españoles habían reconquistado toda Nueva Granada, porque sería ahora Venezuela y Colombia, también habían recuperado México, o sea, no quedaba nada de los que habían sido la revolución del 810. Los movimientos de Junta, de Mayo, ¿cierto? No quedaba nada, solamente quedaba el Río de la Plata nada más. Y para colmo también el rey de España tenía el apoyo del papado, o sea, el papa, que creo que estaba Pío VII, también sacó una encíclica donde planteaba a los pueblos americanos que tenían que volver a la obediencia del rey Fernando VII, ¿cierto? Volver a recuperar al rey, y así que lógicamente que en Tucumán había varios sacerdotes, ¿no?, que representaban a diferentes provincias, había varios sacerdotes, pero todos estos sacerdotes eran rebeldes, porque todos seguían la línea del Papa, ¿cierto? El Papa estaba con el rey de España, ¿no? Los obispos, que había 2 o 3, solamente en la zona de lo que era el virreinato del Río de la Plata, también estuvieron con el rey de España, uno fue preso, otro se escapó, así que bueno, no era una situación fácil la que se estaba dando, y en ese momento difícil, dramático, donde ahí nomás cerca de Tucumán, en Jujuy, estaban las tropas españolas que avanzaban desde el Alto Perú, bueno, en ese momento tan difícil, se declara la independencia, ¿cierto? Se declara la independencia. Y también se hubiera votado por apoyar la forma de gobierno, también, sino que en ese momento que se planteó este tema de la monarquía constitucional, siempre hay que aclarar que era una monarquía constitucional. Claro, una monarquía limitada.
limitada, donde hubiera un parlamento fuerte. Claro. Acá un poco se tomaba, algunos veían el modelo inglés, donde había un parlamento muy fuerte y el rey era medio una figura decorativa, ¿cierto? Claro. Así había llegado a ser la situación y así fue también un poco la restauración en Francia, ¿no? Porque en Francia vuelve Luis XVIII, pero no era ya la situación anterior, o sea, por más que se quiso borrar todo lo hecho por la Revolución y en la época napoleónica, pero se volvió relativamente, o sea, el Parlamento francés también tuvo bastante fuerza respecto al rey, sin compararlo con el inglés, digamos. En España también había eso de la Constitución de 1812, que era una monarquía limitada. Sí, exactamente. En España justamente había mucha influencia en América de la Constitución del 12, la Constitución de Cádiz, que fue una constitución muy liberal, porque entre otras cosas le dio mucha importancia al Parlamento y lo que es, digamos así, de mucha trascendencia para todos los sistemas políticos que vinieron después, es que el Parlamento estuviera integrado por una sola Cámara, ¿cierto? El hecho de que existan dos cámaras en cualquier lugar del mundo significa darle mucha más importancia al Ejecutivo, ¿cierto? En este caso al rey, porque todo lo que es la participación del Parlamento, el Legislativo, el Congreso, como se le quiera llamar, se reduce su poder al tener que pasar toda la legislación por intermedio de dos cámaras, donde una de ellas, por usanza, por tradición, está reflejando el poder tradicional, el poder, digamos así, más conservador, que sería el Senado, ¿no? Exacto. Entonces, se reduce mucho, claro, con un criterio, con un perfil aristocrático, se reduce mucho el poder del legislativo y aumenta el poder del ejecutivo, ¿no? Así que bueno, entonces en ese momento se toman varias medidas. También acuérdense que detrás del Congreso hay una organización secreta que funciona atrás del Congreso, que tiene mucho poder dentro del Congreso, que es la logia, la logia Lautaro, la logia Reunión Americana, que todavía mucho no se llamaba logia Lautaro, recién después de liberar Chile va a tomar ese nombre. Y hasta ahí, bueno, era la logia simplemente, pero en realidad era la que había armado Miranda en Inglaterra hacía ya varios años, y que se llama, el nombre real es Gran Reunión Americana, ¿no? Porque había patriotas de diferentes lados. La logia tenía un proyecto, que era el proyecto de mantener unida toda América, que América no se disolviera, no se dividiera, porque iba a ser muy difícil mantener sus libertades y su integridad como nueva nación si los patriotas no permanecían unidos. Entonces un poco la idea de la logia era esa, y la logia trataba de evitar un planteo exageradamente democrático, muy deliberativo en los nuevos gobiernos, porque eso iba a llevar a la división. Entonces no solamente se planteaba la unidad por sobre todas las cosas, sino que también esta sociedad secreta tenía toda una serie de reglas de manejo que hacían imposible que los miembros, siempre se trataba de integrar a todos los, digamos así, los dirigentes más importantes de todos lados, y lo último que había hecho la logia poco antes del Congreso era integrarlo como miembro de la logia a Güemes, ¿no? Porque Güemes había tenido un problema ahí en Salta con el Ejército del Norte, que estaba armando el Rondó en ese momento, donde por un lado la gente de Salta tenía una fuerza muy grande que quería elegirlo gobernador a él, y la logia, por otro lado, en realidad nombraba a sus hombres de mucha confianza, que pudieran llevar adelante la revolución en las ciudades, como el caso de Dupuy, que se nombró acá, ¿cierto? Y que tuvieran un control estricto de la situación, y sobre todo manejar las contribuciones que eran para el proceso revolucionario, para sostener los ejércitos, ¿cierto? Así que bueno, la logia estaba atrás de todo esto, y la logia era la que impulsaba que se pudiera, digamos así, organizar el país, declarar la independencia, tratar de tener una constitución. Y una de las medidas de la logia, que es un poco anterior al 9 de julio, es la resolución, la disposición por la que se nombra un nuevo director supremo, ¿cierto? Porque en ese momento había un director supremo provisorio, había caído Alvear, y ahí se nombra en el Congreso de Tucumán, unos días antes del 9 de julio,
como director supremo al representante de San Luis, que era Juan Martín de Pueyrredón. Que estaba acá en Y las esto es chacras. claro, Pueyrredón había estado preso acá, en la Guadita, acá cerca. Había estado con su familia, no estuvo solo acá, estuvo con el hermano y con la familia del hermano. Podríamos decir que el primer presidente que tuvo San Luis era Pueyrredón. Bueno, si nosotros, si si Pueyrredón se sintiera puntano, ¿no? Claro, Porque acuérdense que ahí es donde está el tema. Sí. Pueyrredón en realidad estuvo acá como un poco más de 2 años. El hermano de él, que Cipriano, se quedó un poco más de tiempo. Cipriano es el padre tenía 4 hijos, y una de las chicas de Cipriano, de las hijas, es la madre de José Hernández, ¿cierto? Ahí mire cómo calza José Hernández, ¿no? Que después, muchos años después, vuelve por San Luis a mirar y a ver en los lugares donde había vivido su madre, ¿no? Entonces, bueno, pero Pueyrredón ya se había ido de San Luis cuando lo eligen para el Congreso de Tucumán. Se armó todo un lío porque Dupuy, y bueno, por supuesto que eran directivas de San Martín, arma una pequeña, digamos así, jugada donde participa muy poco en la elección de representantes de San Luis, y la mayoría de los vecinos se siente ofendido, no le gustó la forma en que se lo eligió a Pueyrredón, y tampoco quería ya elegir personas que no fueran del lugar, ¿cierto? Claro. Así que bueno, salió con una situación un poco, digamos así, difícil la designación de Pueyrredón para integrar el Congreso. Incluso no llegó a Tucumán, fue creo que en Córdoba que le llegó la noticia y se volvió. No llegó a Tucumán. Pueyrredón estuvo en Tucumán, Pueyrredón. Sí, estuvo en Tucumán. Bueno, acá viene lo que vamos a anunciar ahora. Lo que vamos a anunciar ahora es muy novedoso para San Luis, porque revisando justamente estos viejos papeles y documentos, aparece una cosa notable. Pueyrredón es designado en Tucumán. Es designado unos días antes, no tenemos bien todavía la fecha en que fue designado director supremo de las Provincias Unidas. Unos días antes, muy pocos días antes del 9 de julio fue designado, y a partir de ahí Pueyrredón ya empieza a firmar circulares donde él avisa a los diferentes pueblos, los pueblos serían las ciudades o las jefaturas provinciales, que él ha sido designado por el Congreso director supremo, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí, y acá viene la novedad, Pueyrredón deja de ser representante de San Luis, deja de ser congresal para pasar a ser poder ejecutivo de la nación. Ajá. ¿Se da cuenta? Sí. Y esto es muy importante para nosotros también, porque en el acta de la Declaración de Independencia, no sé si ustedes sabían, y eso ha sido bastante mencionado en alguna historiografía, San Luis es una de las ciudades que no firma. O sea, firma San Juan, Catamarca, Buenos Aires, Charcas, Córdoba, Misto, que son las ciudades del Alto Perú, sí, que estuvieron presentes en el Congreso, La Rioja, Tucumán, por supuesto, Mendoza, ¿no? Y la única de las ciudades que mandó representante, que era muy importante en ese momento, no era tan importante, pero San Luis es una de las ciudades que constituía las Provincias Unidas, digamos. Claro. Y bueno, y el representante de San Luis no firmó la Declaración de la Independencia. ¿Por qué no firmó? Bueno, hasta ahora se venía diciendo que Pueyrredón eso es lo que usted menciona, Pueyrredón se había vuelto a Buenos Aires para hacerse cargo de la idea que yo tenía era esa, que no había llegado a Tucumán. Exactamente, bueno, y eso lo dimos a conocer nosotros también cuando visitó San Luis y estuvo con nosotros, no sé si ustedes estuvieron, estuvo el historiador Felipe Piña, el historiador Felipe Piña, estuvo... no sé si Juan Gómez posiblemente haya estado en esa reunión. Estuve. Bueno, que le hicieron una pregunta a Felipe Piña, él por supuesto no la podía responder porque no conoce esos detalles que son de San Luis, son propios de San Luis, y no los tenía registrado, se le disculpa por eso, ¿cierto? Pero yo ahí contesté, claro, este viejo planteo de que Pueyrredón había vuelto a Buenos Aires. No, Pueyrredón estaba en Tucumán. Estaba en Tucumán, ¿por qué estaba en Tucumán? Porque ese mismo día, el día 9 de julio, seguramente por la tarde o la noche, cuando ya estaban haciendo los escribas, estaban haciendo varias copias del acta, Pueyrredón manda copia del acta, circula a las ciudades y firma él
mandando una copia del acta de la Declaración de la Independencia a varios lados. Por supuesto, la primera de todas, San Martín, que estaba en Mendoza. Pero, ¿y por qué no firmó? No firmó porque ya no era, este es el tema, no firma porque no es más diputado. Claro, no era congresable. No es más diputado, no puede firmar como diputado, porque él ya no integra más el Congreso. Él es ahora parte del Ejecutivo. Él es él el Ejecutivo, ¿cierto? Así que bueno, esto responde, es la novedad que hay sobre el tema de la Declaración de Independencia, por qué no había firmado el representante de San Luis. Después en San Luis se busca reemplazar a Pueyrredón para no tener que mandar otra persona con todo lo que significaba. Dupuy trató de designarlo a Godoy Cruz, que era el representante de Mendoza, o sea, que representara a los dos pueblos, pero eso no fue aceptada por la gente de San Luis, porque ya había mucho descontento con las decisiones que tomaba Dupuy y la logia, por supuesto. Así que no fue aceptado que fuera Godoy Cruz, y bueno, y se armó ahí también un pequeño, digamos así, conflicto en San Luis, que el Congreso, que fue hasta el Congreso, pues ya era la autoridad máxima del Congreso, así que se lo llevaron al Congreso y el Congreso decidió hacer una nueva elección en San Luis y que Dupuy estuviera, en el momento de la elección, le había ordenado a Dupuy que él se mantuviera a 20 leguas de la ciudad, ya que no estuviera presente en el momento de la decisión. Muy bien. Así es más, creo, profesor, que la otra novedad la que sesión, tiene la sesión que ocurrir allí en Tucumán, sí, que hubo una sesión y en la que lo designan director supremo a Pueyrredón y también lo designan a Belgrano como jefe del ejército, el reemplazo de Rondó porque había perdido en Sipe-Sipe. Claro, exactamente. Bueno, Belgrano, justamente que venía de Europa, pasó ahí a tomar parte del ejército, a conducir de nuevo el ejército del norte. Claro. Y donde él ya había estado al frente del ejército del norte, ¿cierto? Justamente porque había la diferencia que tenía el ejército con Güemes, ¿no? Pero la medida más importante del Congreso, habíamos dicho, era la Declaración de la Independencia, ¿no? Que es la fecha que hoy nosotros conmemoramos. Y que esa declaración, lo que tiene de notable, que ha sido discutido del acta de esta declaración, después podemos contar algo que el acta se perdió y por qué se perdió, cómo fue todo el lío ese. Pero ya cuando el acta se perdió, el original estamos hablando, que tenía las firmas originales. Porque después hay copias del acta, hay un montón. Copias del acta hay un montón, pero con las firmas originales estaba solamente la que son muy pocas, y bueno, y la que se mandó a Buenos Aires, que después fue editada, y que parece que estuvo algunos años ahí, se mantuvo esa acta, pero finalmente se terminó perdiendo el acta original. Pero lo más importante de todo, que se ha discutido mucho, es por qué el acta dice los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica. O sea, no dice el acta las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se llamaba a este territorio en ese momento, ¿no? Una época donde el país estaba en construcción, la nación existía, digamos así, todavía en forma muy incipiente, ¿cierto? Sin límites, sin las características claves que puede tener un Estado todavía. Claro. Estamos en un momento preestatal de constitución, y en ese momento entonces, donde nosotros, fíjense que en el 16, hacía 2 años que teníamos la bandera azul y blanca en el fuerte de Buenos Aires, que había recordamos que creó Belgrano en el 12, en realidad en el fuerte de Buenos Aires recién a partir del 14 se la hizo en el fuerte de Buenos Aires. Anteriormente se usaba otra de las banderas españolas, se usaba para enfrentar a la que usaba el ejército español, que era esta roja y amarilla, ¿no? Entonces fíjense que hacía muy poquito que nosotros éramos Provincias Unidas del Río de la Plata, y así se mencionaba en todos lados, pero cuando se hace el acta de declaración de la independencia, era el único lugar de América que seguía peleando contra los españoles, y entonces lo que se plantea en algunos historiadores es que en realidad lo que nosotros declaramos ahí es la independencia de Sudamérica, y que cuando estamos hablando de Provincias Unidas en Sudamérica nos estamos refiriendo al gran objetivo de la logia, claro, que era que todas las provincias, y acá estamos hablando de provincias reales, las ex provincias reales, o sea, virreinatos,
estados, capitanías generales, provincias y gobernaciones que habían formado parte de las colonias españolas, del Imperio Español en América. Nosotros, en nombre de todas, declarábamos la independencia. Y por eso el nombre era Provincias Unidas en Sudamérica. Y ese es el nombre que figura en la declaración. Ajá. Y esta es la misma declaración que San Martín le hace copia y se la manda al gobernador de Chile español, que había tomado Chile, que era Marco del Pont. Le manda una copia y le dice: mire, nosotros ahora ya somos independientes, somos un Estado soberano, y para que usted se informe y para que ustedes los españoles abandonen, por supuesto que fue el gobernador de Chile la quemó ahí, hizo un acto solemne así y la Me quemó, imagino. pero Siempre igual Chile. bueno, No, pero nosotros, eran bueno, los pero San Martín, que españoles. estaba armando el ejército, No, pero defendía era- más a los realistas. Es más, la misma Araucania de ese tiempo, la comunidad indígena, era brava con respecto a los criollos, estaban a favor del ejército real. No, sí, algunos bueno, sectores. el ejército real, bueno, se manejaba mejor con los araucanos, tenía mucha relación con ellos Sí. y en una situación difícil le concedió muchas más cosas y sí, en ese proceso tuvo mejores relaciones. Ahora estamos hablando que sobre todo Pérez Amuchastegui es el que plantea que en realidad lo que se declaró en Tucumán fue la independencia de todas las provincias reales, las viejas provincias reales de Sudamérica, y por eso el objetivo general se sabía y conocía que hasta no llegar al centro del poder español en Sudamérica, que era la ciudad de Lima, la capital del Virreinato del Perú, hasta no tomar ese lugar, iba a ser difícil que los españoles se rindieran, ¿cierto? Que bajaran sus armas. Entonces, bueno, que estaba muy claro, este tema tenía la lógica, que el enemigo principal eran los españoles, el centro del poderío español era Lima, y por eso no se le dio tanta importancia cuando los portugueses tomaron la banda oriental, cuando avanzaron contra Artigas. Todo lo contrario, dentro de este planteo de la logia se veía que Artigas era un rival, que se los veía como muy difícil, que este planteo federalista que tenía la gente del litoral iba a plantear la disolución, iba a plantear como una anarquía dentro del proceso revolucionario, y este tipo de división iba a conducir a que hubiera estados separados, diferentes, y por lo tanto podía frustrar todo el proceso independentista, ¿cierto? Ahora, del otro lado, lógicamente, visto desde el lado de Artigas, desde el principio se planteó armar una república democrática, ¿no? Siguiendo el modelo de Estados Unidos. Claro, y federal. Modelo que a lo mejor no lo conocían bien, uno le puede hacer un montón de críticas, pero tenían bien en claro que no, bajo ningún motivo, querían volver hacia la monarquía, ¿no? Claro, y ahí le acoto algo. El que había leído El Federalista, el libro de Hamilton, era Artigas. Sí, desde luego, Artigas conocían, tenían sus lecturas, conocían cómo estaba armado. Acuérdense que Estados Unidos es la república moderna, ¿cierto? Era la única república en el mundo, ¿no? Había quedado después del caído Napoleón, la única república en el mundo, era el modelo que tenían los federales y que van a seguir después. Aparte estaban muy impresionados con lo que había armado Estados Unidos, no solamente desde Artigas, sino también Dorrego, después Rosas. Uno lo ve cuando lee las cartas de ellos, que hacen referencias permanentes, no dicen Estados Unidos, esto se armó de tal forma, Claro. porque Estados Unidos, cada estado tiene su puerto, entonces se organizaron de esta manera, armaron un poder central de esta forma. O sea, la situación de Estados Unidos tuvo mucha influencia sobre el federalismo. Proceso revolucionario argentino. Y el Bueno, proceso revolucionario. Sí. muy bien, profesor, le agradecemos mucho. Nos parece muy importante las cosas que nos ha dicho y nos ha educado un montón en esta fecha que a veces resultan difíciles contarles a la gente más joven qué fue el proceso, sobre todo
porque se lo ve así un poco acotada. Nuestro conocimiento es muy acotado de los hechos, es decir, no tenemos idea de América. Siempre lo decimos acá en la radio, de que nos cuesta pensar el gran país, la patria grande, la Latinoamérica como una unidad, que en su momento lo era a partir de los españoles y que, bueno, por distintas circunstancias allí se dividieron y se comenzó a tener una visión más nacionalista, más cerrada, digamos, de los países, ¿no? Pero en su momento era una gran unidad y se había planteado una Latinoamérica unida. Bolívar había planteado una Latinoamérica unida, y es por eso que también San Martín encara para Chile y encara para Perú, porque formaban parte de los pueblos que tenían que ser liberados. No era concebido como una unidad la Argentina, ni mucho menos, ¿no? Entonces nos parece importantísimo que nos cuente toda esta historia, digamos. Sí, desde luego, usted bien lo ha dicho, se trataba de unificar Latinoamérica porque se veía el proceso que se iba a dar después de la independencia. O sea, después de derrotar a España, que permaneciera unida y que las diferencias que había, que eran en aquella época eran muy graves, digamos así, entre provincias, entre estados, entre ciudades, y todo ese tema de la sospecha y de las inquinas y de las entonces cómo se podía hacer para lograr por encima de todo eso un espíritu general de unidad y de nación, ¿cierto? Claro. Así que bueno, en eso estaba la patria grande. Ahora habría esa gran diferencia que era plantear una monarquía constitucional y los otros un sistema republicano, ¿no? Que eso es lo que después va a establecer también la gran diferencia que hay con Bolívar, ¿no? Bolívar venía con un planteo republicano muy fuerte, y en realidad San Martín lo que busca hacer en Perú es esta idea de lo que este proyecto de monarquía constitucional y buscar un rey, traer un rey de Europa para poner en Perú, para que se mantuviera unida toda América. Bueno, esto le va a fracasar a San Martín, esta idea, este proyecto, y por eso, como queda él en minoría, no lo puede llevar adelante. Entonces va a tener que ceder y dejarle el paso a Bolívar, ¿no? Para que él termine la guerra de independencia, y esto marca que por eso Perú va a ser una república después, también Bolivia. Pero ¿qué pasó? ¿Quién tenía razón de estos proyectos? Bueno, los proyectos son válidos, dice Alberdi, los dos proyectos son válidos. Los patriotas querían lo mejor, tenían diferentes proyectos. Ahora, bueno, cuando Monteagudo y San Martín y otros dicen bueno, esto va a llevar, la República va a llegar, y San Martín mismo cuando sale la flota al Perú tira un discurso terrible contra el federalismo, y dice, esto va a llevar a divisiones, a una anarquía terrible, no saben lo que es meterse en esto, y bueno, y uno empieza a revisar lo que pasó en América después de habernos liberado de los españoles, y se encuentra con que sí, efectivamente, las divisiones de partidos, los enfrentamientos, las guerras civiles, en Perú más que en ningún lado, fueron tremendas, ¿no? A Bolívar también se le desarmó todo y terminó Bolívar, bueno, como cuenta García Márquez, ¿no? Terminó todo olvidado y en general en su laberinto, sí. Claro. Así que, entonces, bueno, ahí están estos dos grandes proyectos que son los que en esa época estuvieron en confrontación, y que bueno, y que demoraron mucho tiempo, lo que se llama Organización Nacional, y que terminaron con una América lamentablemente dividida, ¿cierto? Claro. Bueno. Así que bueno, el anhelo de patria grande, como decía usted recién, está siempre ese anhelo de coordinar políticas, acciones, ¿cierto? En razón de que una América unida, con sus intereses, con políticas comunes, se hace mucho más fuerte para evitar lo que ya había visto Bolívar en el Congreso de Panamá, que otros países no subyuguen o nos, digamos así, no acten a sus políticas y termine una América dependiente. Esto ya lo había planteado Bolívar en el Congreso de Panamá, y fue el primero Bolívar en el que vio el gran peligro de los Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos él lo seguía, lo admiraba como república y con sus instituciones, pero veía también que era un país muy grande, que estaba llamado un poco por la providencia a llenar la América de miserias en nombre de la libertad, como dijo una frase famosa de él. Así que, bueno, ahí está, el anhelo de patria grande siempre está, ¿no? Claro. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Le agradecemos en nombre de la radio y de la ciudad de San Luis que nos
ha contado todos estos detalles de la revolución y de la independencia en este día tan importante para la Argentina. Muchas gracias. Un saludo grande a sus oyentes. Nos vemos en cualquier momento. Un abrazo, que les vaya muy bien.